Grado en anestesia, año 2021, clase de cirugía general y anestesia. Valoración y preparación del paciente anestesiado. Toda esta fase de valoración y preparación del paciente para una anestesia y también, por qué no decirlo, una cirugía, es una fase que a mí me gusta llamar preanestesia. Consiste básicamente en aplicar una serie de medidas y técnicas clínicas que minimizan los efectos negativos tanto del procedimiento anestésico como el procedimiento quirúrgico y la influencia de un ambiente en cierto modo extraño, un entorno clínico sobre el paciente. Por lo tanto, dentro de esta fase hay que valorar por igual, dando importancia al paciente, el procedimiento clínico quirúrgico y el ambiente. Vamos a tener que identificar posibles complicaciones derivadas de estos factores, prevenir riesgos específicos e inespecíficos que se puedan detectar durante la misma y categorizar el riesgo anestésico para un paciente y una situación concreta. El objetivo final es hacer un repaso clínico exhaustivo para minimizar el riesgo anestésico y por lo tanto reducción de morbimortalidad. Esto es clínicamente relevante. Actualmente, bueno, las cifras que puedo dar son las de Reino Unido, en las que en medicina humana hay un ratio de complicaciones de 1 a 10.000 intervenciones y en medicina veterinaria aproximadamente 1 de cada 2.000, es decir, 5 veces superior. Incidir en esta fase, hacer lo mejor posible en esta fase, sin duda minimiza el riesgo anestésico. ¿Y qué entendemos por el mejor protocolo? Bueno, el mejor protocolo lo iremos desarrollando, intentando desarrollar en qué consiste durante esta clase, pero a priori hay que comentar que el mejor protocolo anestésico posible va a estar muy condicionado por muchos factores. Algunos de los más relevantes pueden ser los que afectan al anestesista, como por ejemplo los conocimientos y la experiencia, el equipamiento de que disponemos y, por qué no decirlo también, muchas veces las condiciones ambientales, emocionales, sociolaborales y de relaciones incluso entre las personas que trabajan en un hospital, en un servicio. De tal manera que el factor humano siempre está muy presente y probablemente dos anestesistas diferentes con condiciones diferentes no van a repetir el mismo protocolo o no del todo van a repetir el mismo protocolo. Hay un viejo adagio en clínica veterinaria, en anestesia veterinaria, es que no hay procedimientos seguros, hay anestesistas seguros, pero tampoco los anestesistas son seguros todo el tiempo. Lo primero que como clínico anestesista te planteas es valorar al paciente. Lógicamente vamos a valorarle en función de una exploración que luego desarrollaremos, y de una serie de pruebas analíticas y clínicas que nos van a permitir determinar el medio interno del paciente, si tiene alguna patología y cómo ésta puede influir en nuestro procedimiento clínico. Eso nos va a permitir establecer unos signos de enfermedad, determinar qué enfermedad tiene y también, como no, clasificar al paciente dentro de una clasificación estandarizada, que es la clasificación ASA, que también desarrollaremos después. Pero no tenemos que olvidar que además de las condiciones del paciente, tenemos unas condiciones inherentes a cada procedimiento clínico. ¿Qué tipo de cirugía vamos a tener? ¿Qué intensidad de dolor esperamos? ¿Qué es lo que espera el clínico médico o el clínico quirúrgico que ocurra durante esa sedación? Por ejemplo, pues en un lavado traqueobronquial, pues que no esté abolido, por ejemplo, el reflejo tusígeno,
alguna condición especial de posicionamiento del paciente que pueda ser más o menos lesiva para la homeostasis del medio interno de nuestro perro, nuestro gato, la duración esperada del procedimiento clínico o quirúrgico puede condicionar bastante nuestra forma de actuación, y la valoración también de las posibles complicaciones quirúrgicas que puedan darse. Todo ello, como veis, está muy relacionado con el procedimiento clínico que va a condicionar, bueno, pues, a nuestro paciente. Pero hay otras consideraciones a tener en cuenta, que serían consideraciones extraclínicas. Por ejemplo, la valoración de la colaboración de los propietarios en cuanto a la dificultad del postquirúrgico, aspectos ético-morales del procedimiento, aspectos coste-beneficio, ciertas preparaciones de material, autorizaciones, instrucciones especiales de no reanimación. Todo ello también puede condicionar no solo a nosotros, a la técnica anestésica, sino también al propio procedimiento clínico que se va a realizar. Bueno, y después de toda esta valoración, también en esta fase hay que seguir o tener una serie de conocimientos respecto a qué medidas higiénico-dietéticas serían las adecuadas para la preparación de nuestro paciente de cara a la anestesia y la cirugía, la analgesia, que debería o no aplicarse antes del procedimiento clínico, métodos paliativos de dolor, no propiamente analgésicos, o incluso la necesidad de hacer algunos otros procedimientos clínicos previos de cara seguramente a mejorar el estado general del paciente, a estabilizar previamente al paciente. Por lo tanto, ya hemos visto que valorar un procedimiento anestésico es algo relativamente complejo, con una serie de fases que van a comprender básicamente las siguientes etapas. Vamos a poder clasificar el riesgo anestésico conociendo el tipo de cirugía, el tipo de paciente. Tendremos tomar una serie de datos administrativos de la mascota y el propietario. Deberemos ser precisos. Punto 3. En la recopilación de datos clínicos precedentes y actuales del paciente para ver de qué manera pueden influirnos en este protocolo anestésico, complicaciones, interactuaciones, sinergias, etcétera, etcétera. Todo ello deberá ser recogido, punto 4, en el registro anestésico o toma de datos durante la cirugía y antes, durante ya el periodo preoperatorio. Va a comprender también una exploración más o menos intensa del paciente en el momento anterior a la cirugía, horas o minutos, y con todo ello podremos cumplir el objetivo, que va a ser definir el protocolo anestésico más adecuado para ese paciente y esa cirugía. Después de esta introducción vamos a intentar ver qué es el riesgo anestésico, así en concepto general, y cómo se evalúa. Lo vamos a introducir en esta posición de la clase, aunque realmente este procedimiento de evaluación no debe realizarse hasta que no tengamos todos los datos referentes al caso en concreto que estamos tratando. De modo resumido, la clasificación de riesgo o clasificación comúnmente conocida como ASA o The American Society of Anesthesiologists es este resumen que veis en pantalla, y se refiere a una clasificación normalmente en 5 categorías más una suplementaria que es la E de emergencia, que en función de una escala estado físico propone una evaluación de los riesgos anestésicos, de tal manera que se admite que una clasificación ASA mayor o igual a 3 normalmente genera que el riesgo anestésico de complicaciones perianestésicas, perioperatorias, se multiplica por 10 en los pacientes de clasificación 4 o 5 respecto a los de la 1 y 2. Esta clasificación, bueno, tiene sus más y sus menos, requiere de cierta experiencia clínica en la materia,
y ofrece una información evaluativa, y una guía de manejo del caso, de intensidad de monitorización y atención al paciente. Los pacientes que pertenecerán a la clasificación ASA 1 o 2 pues van a ser los animales más, comillas, sencillos de anestesiar. Ni las complicaciones previstas, ni los medios de monitorización necesarios, ni las complejidades técnicas requeridas van a hacer que la predisposición al paciente y a las complicaciones dentro de la anestesia sean enormes. La incidencia va a ser más baja que con el resto de clasificaciones. La clasificación ASA 3, riesgo moderado, pues son animales con enfermedades manifiestas, que no están bien cuidadas o no se han diagnosticado siquiera antes de la cirugía, y que con poco esfuerzo por nuestra parte se van a poder corregir y afrontar esas anestesias o cirugías con bastantes posibilidades de éxito y sin muchas complicaciones. Luego los animales ya de clasificaciones 4 y 5 pues se prevén complicaciones intraoperatorias, preanestésicas, posoperatorias, y requieren bastante esfuerzo de previsión, estabilización por nuestra parte. Tenemos que poner todos los medios técnicos de monitorización, compensación y tratamiento intraoperatorios, y requieren un esfuerzo previo de organización y de preparación del caso importantes, y aún así el número de complicaciones va a ser bastante elevado. Antes de continuar, me gustaría hacer un inciso y comentaros que todo lo que vayamos a hacer con nuestro paciente clínico, ya sea en anestesia, ya sea en otra especialidad, pues debe quedar registrado. En anestesia tenemos un método de registro conocido como hoja de anestesia, y es un documento que tiene bastante importancia. Por eso vamos a detenernos unos segundos en estudiar cómo es y para qué sirve. Así pues, un registro anestésico o hoja de anestesia es un documento formulario normalmente de uso interno, donde se recogen con mayor o menor detalle una serie de datos administrativos de exploración clínica previa, tratamientos previos, administración de fármacos previos o intraoperatorios, administración de fluidos, técnicas locales empleadas, fármacos empleados, tiempos de actuación, vía de administración, así como de todos los parámetros cardiovasculares, respiratorios, metabólicos, de equilibrio ácido-base, etcétera, etcétera, que estén a nuestro alcance durante el tiempo que el animal permanece en nuestro poder. De ahí que tenga bastante importancia. Resumiendo, vamos a poder incluir en la hoja de anestesia o registro anestésico los datos administrativos, los datos de las pruebas médicas previas, los datos de la exploración física, parte de la premedicación o periodo preanestésico, así como los datos de monitorización intraoperatoria. Cuanto mayor es el centro, normalmente más complicada o más prolija es la hoja de anestesia, porque se quiere controlar todo de una manera exhaustiva, y en muchas ocasiones pues tienen que ajustarse a un modelo que es más o menos internacional o estándar para algún tipo de agrupación de anestesistas, como es el caso que nos ocupa en nuestra hoja de anestesia. En las clínicas más sencillas, pues con un número de ficha que llame a un registro general suele ser suficiente. Dentro de este registro anestésico, aunque no forma parte propiamente de la hoja de anestesia, sí que puede haber algunos complementos o suplementos. Por ejemplo, la explicación específica de los riesgos anestésicos o de los procedimientos que se van a someter al paciente, así como documentos de compromiso de pago o provisión de fondos en los centros privados. Puede haber también otro tipo de autorizaciones específicas, por ejemplo, si un paciente va a ser sometido a un procedimiento clínico validado, aunque no del todo
estandarizado en el procedimiento que va a ser llevado a cabo, es decir, si puede o no incluirse en un ensayo clínico. Por lo tanto, una hoja de anestesia nos va a permitir recoger de una manera detallada, metódica, y nos va a permitir registrar, por lo tanto, de una manera detallada y metódica todo lo relacionado con un paciente, registrar esos datos, esas pruebas clínicas, y también nos va a ayudar a identificar con anterioridad los riesgos anestésicos. Tienen un valor clínico indiscutible. Viendo una hoja de anestesia, podemos ser capaces de ver si el procedimiento anestésico ha sido adecuado a las condiciones del paciente y de la cirugía. Tienen un valor administrativo y profesional elevado. Nos permite ir ampliando nuestros conocimientos, ver cómo ha reaccionado un paciente con unas condiciones específicas a un tratamiento anestésico específico. Por supuesto, esto nos permite añadir valor académico, valor de aprendizaje y enseñanza a nuestra actividad clínica, a nuestra actividad clínica docente, y también tienen validez legal. Las hojas correctamente registradas pueden demostrar en todo momento que hemos realizado una adecuada actividad clínica en función de las condiciones que rodean a un paciente. Por todo ello es fundamental que se adopten este tipo de registros anestésicos. Las hojas de anestesia se archivan, se guardan como documentos clínicos. Siempre que hay algún tipo de complicación, algún tipo de reclamación, lo primero que vamos a pedir como anestesistas va a ser dónde hemos dejado la ficha de anestesia. Vamos a localizarla y estudiar los posibles orígenes de esas complicaciones y la actuación del anestesista que haya estado destinado en concreto a ese caso. Aquí tenéis un mero ejemplo de qué es o cómo es una hoja de anestesia. Es en concreto un modelo que empleamos hace unos años. Actualmente tenemos otro modelo adecuado y autorizado por el Colegio Europeo de Anestesistas Veterinarios, porque claro, también tienen que seguir las hojas de anestesia un modelo de validación externo si van a ser utilizadas o reconocidos los casos en un ente externo a una institución. Y bueno, en este anverso de la hoja podéis ver cómo hay una serie de datos administrativos, hay una serie de pruebas previas realizadas, se recogen si ha habido o no tratamientos previos, anestesias previas, alguna complicación previa en el paciente. Se recogen datos de exploración anestésica física, datos de ayuno y privación de agua, algunos datos administrativos como accesos vasculares que se van a realizar, arteriales, qué tipo de tubo se va a emplear, qué número de tubo, efectos de la sedación, fármacos de sedación y de inducción, así como algunas técnicas locorregionales empleadas. En una hoja tan completa como esta, pues como podéis ver hay una parte B o reverso de la hoja de anestesia que normalmente consta de una o más cuadrículas en las que se van anotando, como veis aquí, mediante puntos o símbolos, pues valores tales como la frecuencia respiratoria, si la frecuencia respiratoria es espontánea o es mecánica, la presión arterial, sistólica, diastólica, media, y algunos datos numéricos también en otras cuadrículas accesorias, como son pues valores de gases anestésicos inhalados y expirados, valores de CO2 inhalados y expirados, pulsiosimetría, gran cantidad de datos que es difícil ver de manera numérica, y que esta representación más o menos gráfica nos da un acceso fácil y rápido de qué está ocurriendo en cada momento en la anestesia, cómo está reaccionando el paciente y su medio interno, y pues a la larga vemos una serie de
actuaciones quirúrgicas y anestésicas y de respuestas fisiológicas del paciente. Y comenzamos con el meollo de toda esta fase de preanestesia o valoración del paciente, que es la exploración del mismo. La información directa la obtenida a través de la anamnesis y echando un ojo de vez en cuando al paciente que está con el propietario, también la inspección y una exploración directa del sistema cardiovascular, respiratorio y todos aquellos que nos puedan intervenir en la patología del paciente y en la anestesia es la parte fundamental. Luego, lo que no podemos diagnosticar con nuestros sentidos tiene que pasar por laboratorio y test diagnósticos de cada sistema que queramos explorar: electrocardiografía, ecocardiografía, TAC, radiografías, cualquier procedimiento clínico que esté a nuestro alcance. En esta y en la siguiente diapositiva podéis encontrar un resumen de los puntos fundamentales y los sistemas fundamentales sobre los que tendremos que centrarnos en la exploración, en la inspección sobre todo, y en la anamnesis de cara al propietario, para que así, de una manera ordenada, podamos obtener la mayor información clínica posible. En cuanto a la anamnesis, os habrán hablado 1000 veces ya de ella, pero bueno, tiene que ser una anamnesis dirigida a nuestros intereses anestésicos, por supuesto, pero también dirigida al tipo de paciente y al tipo de propietario. ¿De acuerdo? Hay que, bueno, intentar equilibrar estas situaciones. ¿Qué preguntas se pueden hacer? Cualquiera que creáis necesaria. Pero desde nuestro punto de vista de anestesia, es importante tener una referencia. ¿Se han hecho anestesias previas a este paciente? Hay que preguntar al propietario por el conocimiento de las enfermedades que haya tenido el paciente, que puedan haberle dejado alguna deficiencia, o la patología que nos ocupa en este momento, en qué grado de evolución está, si ha mejorado o no, qué fármacos se han usado con este paciente de modo reciente o incluso está tomando actualmente. Puede que el animal tenga un tratamiento, puede que el propietario no haya conseguido los fármacos, puede que no haya querido dárselos, puede que mil cosas. También hay que preguntar por posibles alergias o intolerancias alimentarias o de algún otro fármaco. También hay que ver o hacer un screening de si ha tenido otras anestesias o sedaciones, cómo ha reaccionado ante ellas, a ser posible también con qué se hicieron o qué les explicó el veterinario que las hizo, y otras patologías que pueden aparecer y que, bueno, por algún motivo no estén recogidas en la anamnesis o exploración de otros compañeros, pues como posible epilepsia, traumatismos craneoencefálicos, problemas hormonales, estado del estro, si es una perra, y en cualquier caso también intentar recoger información sobre el ambiente, las costumbres o utilidad del paciente y su carácter. Bueno, el carácter lo vamos a ver cuando lo manejemos, pero también es posible que, bueno, el perro, el gato, tenga un carácter especial que no se manifieste cuando está con el propietario. Y en cuanto a la inspección visual del paciente, pues cosas que se pueden ver aparte del carácter de un simple vistazo es cómo está el paciente de gordo, caquéctico, si presenta edemas, si está o no gestante, y el estado de estrés previo del mismo. Y dentro de la exploración del sujeto vamos a poder dividir básicamente de manera didáctica en dos. En primer lugar, un examen físico, ¿vale? Una inspección, palpación, ocultación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las pruebas clínicas y exploración de sistemas orgánicos en concreto. Dentro de la exploración física, el índice de condición corporal es una de las cosas que podemos obtener a simple vista por inspección y que es bastante relevante. El perro está gordo, delgado, caquético. Es relevante porque nos va a informar de una cosa fundamental, y es que si el animal tiene un exceso o defecto de peso, algún tipo de edemas.
nos va a poder prevenir en cuanto a clasificación general del paciente, un paciente que puede tener problemas de hiponutrición, hipoproteinemia, anemias, enfermedades en general que, bueno, pues condicionan la anestesia. Y por otro lado también puede informar de obesidad, peso excesivo y prevenirnos, por ejemplo, de una mala ventilación durante la anestesia por exceso de peso. Nos va a ayudar a establecer un peso, comillas, ideal, estableciéndose, bueno, pues un exceso o defecto de condición corporal en escalas, bueno, que van del 1 al 9. En general, bueno, las hay también más reducidas, pero por ejemplo en esta escala del 1 al 9 podemos determinar que cada punto por encima o por debajo del peso ideal hay que descontar, en el caso de exceso, un 10-15% del peso vivo, ¿de acuerdo? Otras cosas que deberemos inspeccionar en la piel y en los anejos, pues es su estado general. Pues está limpia, sana, si tiene seborrea, si tiene dermatitis, si tiene alguna posible infección, presencia de comedones, alopecias. Todo esto nos puede informar de, bueno, el animal puede tener alguna enfermedad metabólica, puede estar propenso a padecer algún tipo de reacciones alérgicas, tiene una infección en algún sitio en concreto y no nos va a permitir hacer una anestesia locorregional que nos influye directamente en esta anestesia. Todo esto nos informa de patologías que nos condicionan o de patologías que no están diagnosticadas y podrían estar. Y la forma de explorar los ganglios y la piel o el pellizco en la piel para ver la deshidratación, no vamos a entrar en ello porque lo habéis visto perfectamente en propedéutica. Otro punto de la exploración física básica es intentar calcular el grado de hidratación. Se puede hacer por inspección, detección de edemas, por ejemplo, que nos pueden influir en la cantidad de líquidos disponibles dentro del sistema vascular, pero también por palpación o viendo cómo reacciona la piel a nuestro manejo. Mediante pellizcos en la piel podemos evaluar el grado de deshidratación. Hay reglas sencillas como la del 4, 6, 8% en función de cómo reaccione de manera elástica la piel. La piel debe ser normal, tersa, elástica y bueno, pues volver a su sitio inmediatamente después de ejercer un pellizco en la piel. Si está ligeramente retrasado, si se retrasa más o incluso si no se recupera, podemos establecer una regla de deshidratación del 4, 6 u 8% del líquido total. Uno de los sistemas fundamentales que más nos interesa a los anestesistas en cuanto a la exploración del paciente es la exploración del sistema cardiovascular. Cualquier alteración del sistema cardiovascular puede comprometer el nivel de complicaciones intraoperatorias o perioperatorias de manera muy potente, así que hay que explorarlo de manera detallada, en mayor o menor profundidad en función del estado general del paciente, pero bueno, podemos hacer una exploración general cardiovascular mediante una auscultación, pues siguiendo los paradigmas de exploración cardiovascular, detectando posibles soplos mitral, tricúspide, arritmias ventriculares, cualquier sonido anormal, cualquier roce, cualquier amortiguación de sonidos en la proyección cardíaca. Y también hay que hacer una exploración de cuál es la frecuencia cardíaca, si el ritmo es sinusal, si no lo es, cómo están las mucosas no solamente de la boca, sino también pues de la vulva, también mucosas conjuntivales. Y lo que nosotros no podemos detectar pues con un fonendoscopio, con nuestros oídos y dedos, tendremos que averiguarlo mediante, bueno, pues pruebas electrocardiográficas, pruebas ecocardiográficas o pruebas radiológicas que nos van a informar más fehacientemente de la morfología y la función normal o anormal del sistema cardiovascular.
En estas dos diapositivas de imágenes hacemos un repaso visual de cómo habría que hacer la exploración de todo el sistema cardiovascular desde el punto de vista de propedéutica. Tanto la ocultación, palpación del pulso simétrico, auscultación cardíaca, color de mucosas, tiempo de relleno capilar, etcétera. En cuanto a la función respiratoria, otro de los pilares del mantenimiento anestésico, el que nos va a proporcionar oxígeno y energía a todo el organismo, pues hay que decir que, bueno, podemos partir de una exploración básica en cuanto a frecuencia respiratoria y el tipo de patrón respiratorio, si es normal o no. Podemos advertir eh, posturas de refuerzo, cansancio en general y algunos otros síntomas de que el árbol respiratorio puede no estar funcionando correctamente. Deberemos seguir un patrón de exploración respiratoria en los pulmones, siguiendo el paradigma de exploración pulmonar normal en todas las posiciones posibles y de forma bilateral, haciendo hincapié en auscultar un soplo laringotraqueal y un murmullo vesicular normales en todas las posiciones y con una intensidad adecuada en cada una de las posiciones pulmonares, haciendo hincapié en zonas donde pueda haber refuerzo o abolición del sonido. Todo esto nos puede indicar que haya zonas que estén hepatizadas o que estén neumonizadas o en las que hay tumores, abscesos y que no van a ser activas durante el mantenimiento anestésico. También pueden aparecer signos de que hay líquidos, derrames, pus, acumulación de mocos o estrechamientos en las vías aéreas que van a dar sonidos raros, estertores, sibilancias, roncus, roces pleurales. Podremos requerir, y de hecho es muy deseable en ocasiones, tener radiología de tórax para hacernos una idea de si hay un patrón radiológico normal o anormal. Nos puede informar de sospechas durante la exploración como la presencia de edemas, neumotoras, zonas neumónicas, bronquitis, presencia de metástasis y bueno, posibles anormalidades del parénquima o de la posición de la tráquea. Además también nos es muy válido para ver la forma del corazón y su tamaño relativo. Y en cuanto a la exploración del aparato digestivo y sistema genitourinario, comentar que si bien las consecuencias de una mala función de estos no incide directamente o tan directamente como el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular sobre el mantenimiento de la anestesia, sí que es cierto que a un nivel importante se encargan de mantener tanto el equilibrio hídrico, energético y electrolítico, que van a tener sus consecuencias, si no inmediatas, sí que pueden tener influencias determinantes en el mantenimiento del medio interno. En cuanto a la exploración básica del sistema digestivo y urinario, pues básicamente hay que, durante la anamnesis, la exploración o el historial, detectar la presencia de vómitos, de diarreas normales, sanguinolentas, la presencia de dolor o no en el abdomen, eh, encontrar signos como dilatación abdominal, sangre en heces. Todo esto nos puede informar de que el sistema digestivo no está funcionando de manera adecuada y que podemos tener problemas derivados de una mala absorción, problemas de una deshidratación debida a esta mala absorción y consecuencias secundarias del tipo hemodinámico e hidroelectrolítico. Algo parecido ocurre con el sistema urinario y hay que detectar pues, alteraciones mediante la anamnesis del volumen y la frecuencia de micción. Hay muchas implicaciones en estas referidas a estos términos de volumen y frecuencia, no vamos a entrar en ellas. Los colores de la orina también, preguntarle al propietario o tener una muestra fehaciente de qué color tiene la orina.
posible presencia o no de cristales. Todo esto nos puede indicar que el sistema urinario y por lo tanto parte del sistema intoxicador funciona adecuada o inadecuadamente y ponernos sobre la pista de posibles alteraciones hídricas o electrolíticas. Por ejemplo, un dolor abdominal que curse o no con distensión o inflamación del intestino va a provocar de un modo inmediato, por ejemplo, que este dolor provoque una disnea durante la inspiración y una disminución del volumen corriente y volumen minutos respiratorios que nos conduzca de una manera más o menos rápida hacia una acidosis respiratoria y a una deficiencia de las condiciones hidroelectrolíticas y ácido base normales del paciente. Las deshidrataciones, por ejemplo, pues cursan con una pérdida de volumen, una pérdida de volemia, alteraciones de las presiones arteriales, asimismo con aparición de pérdida de iones fundamentales para la contractilidad miocárdica, para la contractilidad muscular y para el equilibrio ácido-base. También nos puede informar o darnos una pista la cantidad de proteínas plasmáticas. Una deficiencia de proteínas plasmáticas puede alterar, de hecho lo hace, ante una hipoproteinemia vamos a tener una cantidad, una fracción libre de anestésicos en sangre y por lo tanto es una fracción activa de anestésicos muy potenciada. Hay menos proteínas y por lo tanto lo que ponemos vía intravenosa tiene mayor potencia, hay que tener cuidado con esto. Y bueno, también podemos tener alteraciones metabólicas y déficit de energía que por ejemplo nos hagan mantener peor la homeotermia del paciente, y ante animales con una pérdida importante de temperatura pues podemos tener complicaciones perianestésicas también relativamente importantes. Así que estos dos sistemas, aunque no de una forma tan aguda como el respiratorio y el circulatorio, sí que pueden tener un impacto del medio interno que influye muy negativamente durante la anestesia. Y por supuesto también tendremos que hacer una exploración más o menos profunda del estado general del sistema nervioso del paciente. El sistema nervioso, por supuesto, es el órgano diana de los anestésicos y sedantes que vamos a emplear. Vamos a alterarlo y si partimos ya de un estado anómalo, pues todo el conjunto de la sedación y la anestesia puede ser algo confuso. Hay que detectar pues si hay hiperexcitación del paciente, puede llevarnos durante la exploración este estado a pensar que podemos tener un estado de toxicidad, algún tipo de alteración hepática, alteraciones renales o sencillamente pensar que el animal es un poco excitable de por sí. También podemos encontrar efectos de estados de depresión excesiva, pues debido a tóxicos, debido a estados anómalos de nutrición o a estados anómalos del metabolismo, debido, por ejemplo, pues a alteraciones del metabolismo tiroideo. Podemos tener animales con convulsiones debido a una alteración del volumen cerebral o por algún tipo de epilepsia. Podemos tener animales con un historial de pérdida de conciencia o estados de estupor que si nos pillan justo en el momento de la anestesia pueden condicionar la necesidad de administrar sedantes y o inductores y todo esto bueno pues se puede llegar incluso a valorar mediante escalas modificadas de estado de conciencia o incluso adaptar algún estado de escalas de sedación como por ejemplo la que os pongo aquí, el método siesta o escala siesta que viene de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria y que es una de las que está validadas como método de sedación en método de valoración de la sedación durante la anestesia. También alteraciones del sistema nervioso pueden dar la cara mediante alteraciones en el tono muscular, tonos muy bajos o muy altos pueden darnos esa pista y podemos llegar incluso a ver que podemos tener problemas de distensibilidad pulmonar,
inspiración y expiración. Y por último, podemos llegar a sospechar de aumento de presión intracraneal, pues ya sea por edemas pulmonares, ya sea por cuerpos tumorales o metástasis que estén alterando la presión de los compartimentos y que puedan condicionar la cantidad o tipo de fármacos que empleemos durante la anestesia. Durante las siguientes diapositivas vamos a pasar a especificar una serie de pruebas clínicas dentro de la exploración del sujeto que nos van a dar una idea general de cuál es el medio interno del mismo. Podemos empezar comentando los análisis laboratoriales de sangre estándar que normalmente se conocemos como perfil prequirúrgico, andando por casa, y que nos van a dar esta idea. Los estudios básicos que van a poder realizarse pueden ser, dependiendo de la edad, muy pocos son ninguno, en animales jóvenes, sanos, para cirugías estándar o menores, cuando no se ha detectado ninguna patología, ASA 1. En pocas ocasiones estos hallazgos del análisis de sangre, salvo la detección de una importante insuficiencia hepática, renal, metabólica, pues no van a requerir de muchas actuaciones. Entonces, no siempre son necesarios. En general deberían recomendarse siempre en animales o muy jóvenes o muy viejos, o en aquellos animales que tengan enfermedades concurrentes a aquellas que le traen a quirófano. ¿Y cuál sería el mínimo necesario como análisis de sangre para evaluar al paciente en general y para ver si pueden hacer falta o no pruebas complementarias? En el libro de la Basaba, en la última edición, se recogen 5 valores, 5 niveles o 5 pruebas en sangre que constituirían el mínimo necesario para hacernos una idea, y que serían la que veis: estudiar el hematocrito, más la relación del total de sólidos referido al total proteico, más el nivel de glucosa y el nitrógeno endógeno urinario, más la creatinina. Todo esto nos daría una idea del estado de hidratación, del estado de nutrición, del nivel de volemia y el estado de funcionamiento del riñón y el hígado. Podríamos detectar anemias, hiper o hipoproteinemias, enfermedades renales y enfermedades metabólicas tan importantes como la diabetes. Es un perfil barato y algo que nos puede indicar que algo va mal y hacer pruebas complementarias. Pero como digo, por ejemplo, aquí en el Hospital Clínico Veterinario seguimos manteniendo lo que llamamos pues un perfil prequirúrgico, que reúne pues recuentos globulares, el hematocrito, la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, glóbulos blancos, fórmula leucocitaria, y luego ya función hepática y renal. Y claro, durante el estudio de la analítica de sangre de un paciente que va a ser sometido a anestesia, pues nosotros como anestesistas nos fijaremos en aquello que nos puede influir. ¿Y qué nos puede influir de un análisis de sangre en anestesia? Pues dependiendo de, por ejemplo, nos va a influir mucho el total de glóbulos rojos o hematocrito, porque si tenemos una anemia vamos a tener condicionado el transporte de oxígeno. Si tenemos una hiperglobulinemia, pues podemos tener una deshidratación. Tendremos que fijarnos en estos valores. En cuanto a glóbulos blancos, pues prácticamente no nos atañe. En cuanto a coagulación, bueno, pues en cuanto a coagulación no es nuestra directa competencia, pero sí que está claro que pueden condicionar el hecho de que el animal vaya a ser o no sometido a una cirugía por déficit de coagulación. En cuanto a proteínas plasmáticas, pues la fórmula de las proteínas plasmáticas y el nivel sobre todo de albúminas o la relación albúmina-globulina nos pueden indicar alteraciones en la inmunología, una infección, una parasitosis, que no va a ser prácticamente de nuestro interés,
pero sí que nos puede informar también del estado de nutrición y del total de albúminas que vamos a tener en la sangre, si va a ser normal o deficitario, y si vamos a tener o no una capacidad alterada de transporte de fármacos en sangre. Recordaros lo de la fracción libre del fármaco y la fracción ligada a albúminas en la sangre. Cuanto menos albúminas en sangre, vamos a tener unos fármacos con una mayor actividad, con una mayor potencia. En cuanto a la cantidad de hemoglobina, pues igual que con los glóbulos rojos, resulta fundamental ver si tenemos una normoglobulinemia o no, por tener ideas de que si el animal está anémico, vamos a tener un déficit de la capacidad de transporte de oxígeno en sangre y va a poder alterar cosas tan importantes como que con un nivel de hemoglobina bajo va a llegar incluso a ser difícil poder observar si un animal está hipoxigenado si no es mediante monitores. En cuanto al perfil bioquímico básico, pues, debería dirigirse a ver cómo funciona el hígado y cómo funciona el riñón, de un modo general inicialmente, y si es necesario hacer hincapié en un estudio más avanzado. En cuanto a la función del hígado, pues detectar el nivel de enzimas hepáticas, el nivel de bilirrubina, el nivel de GPT, de gamma GT y otros parámetros, pues es interesante de cara a ver cómo estaría el estado metabólico del paciente, si vamos a tener un grado de toxicación hepática normal o enlentecido, con lo cual la vida media y potencia de algunos fármacos se verían afectados, la posibilidad de existencia de autointoxicaciones, un estado hepático degenerado avanzado puede llegar a producir hepatoencefalia y alteraciones neurológicas muy evidentes. Y vamos a ver también si el animal va a poder aprovechar y mantener un nivel metabólico adecuado. En cuanto al perfil renal, pues sencillamente deberíamos ver la capacidad de eliminación de tóxicos y de filtración de electrolitos y agua del riñón. Si el perfil renal está alterado, posiblemente la eliminación de tóxicos derivados del metabolismo de los anestésicos y sedantes pueda estar también alterado, y algunos fármacos durante la anestesia pueden llegar a producir daños a un riñón ya tocado. Daños en cuanto a qué, pues que se altere más el número de nefronas activas que puedan dañarse, por ejemplo, por la actuación tóxica de fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, que en condiciones normales no pueden producir o no producen demasiados daños a nivel renal, pero que en un riñón ya de por sí tocado y en una situación de hipoperfusión, hipovolemia o hipotensión durante la anestesia pueden ver muy potenciados sus efectos. Así que conociendo de antemano este efecto, pues podemos, perdón, conociendo de antemano estos defectos renales, pues podemos llegar a utilizar los fármacos menos lesivos para el riñón y tener, por ejemplo, mucho más cuidado con el mantenimiento de normotensión durante la anestesia. Y en casos más graves de pacientes con una evolución larga, una enfermedad aguda, respiratoria, metabólica, digestiva o cardiovascular, pues pueden ser necesarias pruebas más específicas que nos informen no solo de la ventilación, sino también del estado metabólico del paciente. Y para ello tenemos la prueba que se conoce como gasometría, en la que vamos a hacer un estudio de cómo están los iones en la sangre, sodio, potasio, cloro, calcio, para que pueden afectar no solo a la actuación de ciertos fármacos, sino también a la propia actividad neurológica, a la actividad de contractilidad cardíaca o la frecuencia cardíaca. Todo esto puede tener una influencia decisiva a la hora del mantenimiento anestésico, de tal manera que detectando los déficits o excesos de estos iones y corregidos a tiempo pueden evitar unas complicaciones. Mediante un estudio de los distintos parámetros que constituyen una gasometría,
podemos llegar a detectar si tenemos un exceso de bases, un defecto de bases y qué tipo de alteración es la que está mandando sobre estas alteraciones iónicas, electrolíticas, hídricas y metabólicas. Si es un problema probablemente solo respiratorio o ya más avanzado puede ser un problema también metabólico. Incluso puede deberse estas alteraciones a cuestiones iatrogénicas, como un mal manejo del tratamiento farmacológico previo a un paciente o durante el mantenimiento de la anestesia. Una causa típica de alteración de la gasometría es una deficitaria ventilación, ¿vale? Debido a una mala instauración y mantenimiento de ventilación mecánica, por ejemplo. Y para acabar con el tema, pues vamos a hacer una recopilación de otras consideraciones a tener en cuenta durante el manejo perianestésico. En primer lugar, podríamos comenzar hablando de las medidas dietéticas, normalmente la privación de alimento sólido y privación de agua antes de la anestesia. Son medidas que se reevalúan de manera más o menos periódica y bueno, pues en los últimos años se consideran que bueno, los periodos de privación de alimento sólido antes de la cirugía eran excesivos y actualmente, pues como veis, bueno, pues se ha reducido bastante a una privación de sólidos durante 2, 3, 4 a 6 horas, dependiendo un poco del tamaño del paciente. Antiguamente se hacían ayunos muy prolongados, 24 o 12 horas. Normalmente la privación de líquidos y sólidos venía encaminada sencillamente a tener las primeras porciones del tracto digestivo, estómago libre de sólidos y líquidos para evitar el caso hipotético de que alguno de los fármacos que empleásemos produjera o favoreciera la aparición de vómitos o regurgitaciones, pues evitar neumonía de aspiración, que es una complicación relativamente grave del hecho anestésico. Por otro lado también pues tener un digestivo un poco descargado de contenido sólido o líquido podía en algunas especies ser más relevante para evitar un tracto digestivo ocupado que pudiera predisponer a dilatación, torsión, cólicos, disbiosis y otras alteraciones derivadas de la alteración del tránsito durante y después de la anestesia. Hay que tomárselas como recomendaciones, intentar acortar en lo posible los tiempos de privación de líquidos y sólidos, excepto en algunos casos en los que precisamente vayamos a tener una actuación sobre el digestivo, alguna cirugía sobre el digestivo. En grandes especies, en rumiantes y en caballos, el ayuno, por su especial funcionamiento digestivo, pues sí que es más prolongado. Puede haber excepciones a la regla, como digo, y en patologías hormonales como diabetes pueden no estar recomendados los ayunos muy prolongados. En animales muy viejos o jóvenes con alteraciones de metabolismo tampoco deberíamos influir mucho en el estado energético del paciente y puede haber consideraciones incluso hasta climatológicas. Un capítulo importante a tener en cuenta dentro de la valoración conjunta del paciente es la existencia de tratamientos farmacológicos concurrentes en el momento de la anestesia, porque pueden tener interacciones o modificación del medio interno de alguna manera que nos interesen de manera importante. Hay que valorar también si por la actuación o los órganos sobre los que afecte este tratamiento es necesario interrumpirlo o incluso mantenerlo. Por ejemplo, insulinoterapia para un diabético, interrumpir o no interrumpir antes de una cirugía o anestesia, compensar o no compensar esta diabetes, fármacos con actuación sobre la función cardiovascular. Es mejor dejarlos por interactuaciones y descompensar al paciente o mantenerlos y tenerlos en cuenta durante el mantenimiento anestésico.
fármacos tan típicos como a lo mejor alguna antibioterapia previa a la cirugía. En todo esto puede influir. Hay que tener en cuenta que muchos grupos de fármacos tienen interactuaciones, desde los ya mencionados antibióticos, algunos como los aminoglicósidos pueden tener efectos claros de interferencia, por ejemplo, con los bloqueantes neuromusculares y con la función muscular general del paciente. Hay que valorar qué tipo de antibiótico se da para un tratamiento antes de esta cirugía o tener en cuenta estas posibles interactuaciones. Fármacos como los cardioactivos, fármacos vasopresores, cronotrópicos o inotrópicos positivos, diuréticos, modificadores de la presión, pueden tener un papel fundamental para la compensación de una insuficiencia cardíaca y a la vez tener un papel de interferencia, interactuación con algunos anestésicos. Bien, esto ya va a depender un poco de la valoración previa, qué grado de compensación tenga el paciente y la valoración de beneficios o perjuicios en cuanto a la suspensión de estos fármacos. Animales con dolores crónicos que están siendo tratados con opiáceos o por tumores, algún dolor crónico, pueden tener una influencia muy clara, por ejemplo, durante la premedicación y para la necesidad de fármacos de mantenimiento anestésico. Y, por ejemplo, otros también analgésicos, como los antiinflamatorios no esteroideos, administrados de manera más o menos crónica, pueden tener efectos sobre hígado, riñón, aparato digestivo, y hay que tener también esto en consideración. Estos serían los principales grupos de fármacos que pueden tener interactuación, pero siempre que un animal esté en tratamiento y dudemos, habrá que mirar la actuación de estos fármacos y las posibles interactuaciones con los anestésicos que vayamos a emplear. Otro capítulo a tener en cuenta también es las consideraciones anestésicas por la edad del paciente, la especie, la raza, el sexo y la edad. Se van a desarrollar seguramente durante las clases de anestesia en animales sanos, pero las mencionamos aquí. En animales muy viejos o muy jóvenes vamos a poder tener aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, con lo cual algunos fármacos van a tener más potencia anestésica. La función respiratoria o está ya muy deteriorada o no está del todo madura en animales viejos o jóvenes respectivamente, con lo cual podemos tener riesgo de hipoventilación. El sistema cardiovascular tampoco está del todo maduro o ya está con un déficit de reservas cardiovasculares, con lo cual tenemos a lo mejor un poco más de problemas o riesgos de hipotensión. La termorregulación también está afectada, no está del todo madura o está mantenida deficitariamente, y podemos tener también problemas de disminución de los metabolismos hepático y renal, o bien por inmadurez o por gasto, y problemas con el control de la glucemia y otros muchos que, bueno, sería largo de enumerar. Dentro de este cajón desastre de consideraciones también tenemos que tener en cuenta el temperamento de nuestro sujeto, bien porque sea un temperamento personal, bueno, peculiar o individual, o bien porque sea un comportamiento o temperamento general de una raza. Bueno, pues hay animales que son más excitables que otros a nivel de raza, y hay otros que están, bueno, pues tienen un carácter especialmente de difícil manejo. Pueden requerir un exceso de dosis de sedantes o que vengan ya desde su casa con algún tipo de sedación antes incluso de llegar a ser premedicados. Todo esto hay que considerarlo para mejorar el manejo, reducir el estrés. Luego habrá conformaciones anormales de raza o de individuo, también congénitas o adquiridas. Recordar los braquicéfalos,
recordar algunas especies como pueden ser animales gigantes con predisposición, por ejemplo, para arritmias o problemas cardíacos, problemas también metabólicos y de superficie corporal, como no el síndrome del brachiocefálico, problemas de coagulación, por ejemplo, en razas como el Doberman, con factores de coagulación von Willebrand, razas como el Schnauzer miniatura, que pueden ser predispuestas a padecer enfermedad del seno, la sensibilidad especial de algunas razas a la cepromacina, como algunos boxer de estirpes en concreto, la especial sensibilidad de los lebreles que ya hemos mencionado durante esta clase, o algunas anomalías genéticas como el gen de multiresistencia MDR1, con alteraciones a la sensibilidad de fármacos como la cepromacina, butorfanol, ivermectinas y algunos otros antiparasitarios. Bien, hay una innumerable cantidad de alteraciones a nivel de raza de estas características especiales a tener en cuenta. Y como no lo habíamos mencionado hasta ahora, pero está claro que como clínicos, no solo como anestesistas, pues en muchas ocasiones tendremos que compensar las deficiencias detectadas en nuestro paciente para mejorar el pronóstico durante la anestesia. Habrá cosas más sencillas o menos sencillas, habrá cosas que podamos realizar inmediatamente antes de la anestesia o no, pero siempre que sea posible hay que mejorar este estado. Por ejemplo, las deshidrataciones podremos corregirlas de una manera más o menos sencilla mediante fluidoterapia. Problemas respiratorios mediante maniobras como oxigenoterapia, reducción de estrés. Cuestiones a lo mejor más complicadas como hemorragias o hematocritos bajos o anemias mediante transfusiones. Hipotensión mediante fármacos vasopresores o fluidoterapia. Intentar compensar de una manera en lo posible rápida algún tipo de insuficiencia cardíaca y otras muchas consideraciones que bien podremos realizar inmediatamente antes o incluso pueden hacernos recomendar que el procedimiento anestésico se retrase para mejorar el pronóstico de nuestro sujeto.